Si no estás suscrito, suscríbete y activa la campanita, todos los derechos a sus respectivos creadores. Esta historia solo trata de entretener sin fines de lucro. Capítulo 27. El sacrificio y la corriente. El rugido del timbre de salida fue un golpe físico, una onda expansiva que envió una descarga de adrenalina pura por las venas de cada estudiante. La enorme puerta se abrió con un crujido, revelando un estrecho pasaje similar a un túnel. El primer obstáculo cruel y tácito. Se desató el caos. Cientos de adolescentes ambiciosos se lanzaron hacia adelante, una masa desesperada y agitada de cuerpos, todos tratando de abrirse paso a través de un espacio destinado a una fracción de su número. «Y ya salen», gritó la voz de Present Mic desde los altavoces del estadio, un sonido de pura emoción. Pero espera. Es un cuello de botella clásico de la UA en la puerta. Un ajuste muy fuerte para nuestros ansiosos de primer año, obligándose a luchar entre sí antes de ver el primer obstáculo. Gaara, que se había retenido por instinto, observaba desde la retaguardia. Vio la desesperación en los ojos de los estudiantes de estudios generales y cursos de apoyo. Para sus propios compañeros, este festival era una oportunidad de brillar. Para estos estudiantes, era su única oportunidad de hacerse notar, su única oportunidad de abrirse paso en el curso de héroe. Empujaban, sus dones brillando inútilmente en la claustrofóbica aglomeración. Era una muestra de ambición cruda y sin filtros, y por un instante, Gaara sintió un destello de algo parecido a la comprensión. Él también estaba allí para demostrar que tenía derecho a existir en este lugar. Estaba tan concentrado en la lucha que tenía por delante que casi se perdió el cambio que estaba detrás de él. Fue el sonido lo primero que registró, un siseo agudo y crepitante, seguido al instante por un descenso brusco de la temperatura. El aire se enfrió y la humedad del túnel empezó a cristalizarse en una niebla fina y brillante. Gaara giró la cabeza. Su cuerpo ya se estaba tensando. Shoto Todoroki se encontraba al fondo de la multitud, con el pie derecho firmemente plantado en el suelo. Una ola de brillante escarcha blanca se extendía en todas direcciones, recorriendo el suelo a una velocidad aterradora. Observaba la masa de competidores que forcejeaban no con malicia, sino con la mirada fría y distante de un depredador que dispersa una manada. «Disculpas», dijo, con un susurro bajo y frío que el caos apagó. «Pero esto significa que el sacrificio empieza antes de tiempo». Desató su poder. Una colosal ola de hielo dentada surgió del suelo, un glaciar formado en un instante. Recorrió todo el túnel, un ataque hermoso y despiadado diseñado para incapacitar a toda la competencia con un solo movimiento. Desde afuera, la multitud vio una enorme columna de niebla gélida que se elevaba desde la salida del túnel. Durante unos segundos, solo hubo silencio. Entonces, emergió una figura solitaria, surfeando suavemente sobre una lámina de hielo, con expresión tranquila y concentrada. Era Todoroki. «Y ahí está nuestro primer corredor, amigos», rugió Present Mic, mientras el estadio estallaba en vítores. Shoto Todoroki de la clase 1, toma una ventaja masiva y decisiva. Un comienzo helado, elegante y totalmente arrogante. Justo lo que esperaban del hijo del héroe número 2, Endeavor. Dentro del túnel, la escena era un caos gélido. Decenas de estudiantes estaban atrapados, con los pies y las piernas completamente atrapados en el hielo sólido y espeso. Pero no todos fueron atrapados. «No eres el único en esta clase, bastardo de hielo», rugió la voz de Katsuki Bakugo. Se impulsó por los aires con explosiones controladas desde las palmas de las manos, sobrevolando el campo de hielo. Muy cerca de él, Yaoyorozu Momo saltaba sobre el hielo con una larga vara de metal que había creado, mientras que la cola de Ojiro le daba la palanca para saltar desde las paredes, y Asui usaba su larga lengua para impulsarse por el techo. Habían anticipado el movimiento de Todoroki. Estaban listos. Todoroki miró hacia atrás mientras corría, viendo a sus compañeros emerger de la niebla. Un destello de algo. Molestia, quizás, o respeto, cruzó su rostro. Escaparon más rápido de lo que esperaba, pensó, con la mirada fija. Clase 1, no hay que subestimarlos. Dirigió su atención hacia adelante y alargando el paso. De vuelta en el túnel, Gaara se encontraba entre la multitud congelada.
El hielo se había detenido justo antes de él, pero los estudiantes a su alrededor estaban atrapados. Sus gritos de ambición se habían convertido en gritos de frustración y queja. Observó sus cuerpos atrapados, las figuras decididas de sus compañeros, que ya desaparecían en la distancia. Recordó las palabras de Aizawa, frías y afiladas como el hielo a sus pies. Esta es tu prueba. Demuestra que perteneces aquí. Quedarse atrás, una víctima indefensa en los primeros 10 segundos de la carrera, fue un fracaso inmediato e inaceptable. Se llevó una mano al corazón. El latido constante sonaba a un ritmo tranquilo contra su palma. Inclinó la cabeza ligeramente y un susurro decidido escapó de sus labios. No debo confiarme. Fue una promesa. A Olmigt. Asimismo. Unos granos de arena se agitaron a sus pies, derritiendo el hielo que tocaban. Luego, más. El aire a su alrededor empezó a brillar mientras una fina neblina arenosa se elevaba de la calabaza que llevaba a la espalda. Un chirrido sordo empezó a manar de él, y los estudiantes atrapados cerca guardaron silencio, con la mirada fija en él, con una nueva y creciente sensación de confusión y miedo. El suelo empezó a vibrar. En el estadio, se hizo un momento de silencio mientras el público observaba a los favoritos. Entonces se oyó el sonido. Fue un boom profundo y resonante que resonó desde el túnel. No el sonido de una explosión, sino de algo inmenso y poderoso, como un tsunami estrellándose contra un acantilado de piedra. Las miradas de la multitud, de los locutores y de los lejanos favoritos se volvieron hacia la puerta. Lo que emergió no fue un solo estudiante. Fue una ola. Una oleada masiva y controlada de arena brotó de la salida del túnel. No fue un tsunami caótico y destructivo como el del uso. Se trataba de una corriente contenida y decidida, y sobre ella, o mejor dicho, dentro de ella, flotaban las docenas de estudiantes atrapados en el hielo. Fueron arrastrados hacia adelante, levantados del suelo y propulsados hacia el estadio, con expresiones que mezclaban terror y desconcierto absoluto. ¿Qué es esto?, gritó Presennik, con la voz quebrada por la sorpresa. Una segunda ola, esta vez hecha de arena. Está liberando a los estudiantes atrapados y devolviéndolos a la carrera. La ola de arena los depositó, con cierta suavidad, en una amplia y suave duna justo después de la entrada, y luego se derrumbó al instante, fluyendo la arena hacia el túnel. Los estudiantes, escupiendo y cubiertos de arenilla, se liberaron, mirando a su alrededor confusos y aturdidos. ¿Qué acaba de pasar?, tosió uno de ellos. Y entonces, Gaara emergió. Salió corriendo del túnel a paso firme y pausado, el último en abandonar el pasadizo. Pasó corriendo junto a los estudiantes que acababa de liberar, con el rostro impasible. Las cámaras del estadio lo enfocaron. ¿Podría ser él la causa?, rugió Presennik, recuperando el ritmo. Sí, es él. Gaara, el misterioso 21º alumno de la clase 1A. Tras una vacación por motivos, hace una entrada impresionante y poco ortodoxa al festival deportivo. Los estudiantes en el arenero lo vieron pasar corriendo. No sé qué fue eso, gritó una chica de 1B, sacudiéndose la arena del pelo. Pero esta es nuestra oportunidad. Vamos. Que no se lleven toda la gloria los de la 1A. Un coro de gritos decididos le respondió, y empezaron a salir de la arena a toda prisa, reincorporándose a la carrera. A lo lejos, Todoroki miró por encima del hombro. Vio el mar de arena, a los competidores recién liberados y al solitario chico pelirrojo que ahora corría, tras haber superado no solo su trampa, sino anulado por completo su ventaja estratégica. Una fría expresión de fastidio cruzó su rostro. Habría sido más sencillo, murmuró para sí mismo, mientras una bocanada de aire frío escapaba de sus labios. Si no hubieras interferido. Se giró hacia adelante y aceleró el paso. La carrera ahora estaba verdaderamente, e impredeciblemente, en marcha. Capítulo 28. El robot y el Requiem. La carrera había comenzado. El caos inicial y claustrofóbico de la puerta de salida dio paso a una estampida atronadora. Shoto Todoroki, con su abrumadora demostración de poder, se había asegurado una ventaja imponente, una figura solitaria deslizándose sobre una mancha de su propio hielo.
Tras él, un grupo feroz y decidido de la clase 1, lo seguía, tras haber dominado con maestría su estrategia inicial. Bakugo se propulsó hacia adelante con furiosas y explosivas ráfagas. Yaoyorozu corrió con una gracia atlética, mientras que las poderosas piernas de Ida arrasaban el terreno. Gaara corría a paso firme y pausado, a cierta distancia de ellos, pero por delante del grupo principal que había liberado del hielo. Era una figura silenciosa, de cabello carmesí, con expresión indescifrable y respiración regular. No solo corría, observaba, procesaba, analizaba. Esta era su prueba, y cada instante era una nueva variable. Y tras un comienzo realmente inesperado, los corredores se acercan al primer obstáculo. La voz de Present Mig resonó por todo el estadio, un sonido de pura energía y adrenalina, y es una especie de reunión familiar. Prepárense para el infierno de los robotistas. Al doblar una esquina, los estudiantes los vieron. El camino estaba bloqueado por una falange de los colosales robots del examen de admisión al aula. Eran los .0, gigantes de acero verde y negro de varios pisos, cuyos ojos rojos y brillantes escrutaban a los estudiantes que se acercaban. Eran aterradores titanes mecánicos, cuya sola presencia inspiraba asombro y miedo. Una oleada de pánico recorrió a los estudiantes, que nunca antes se habían enfrentado a ellos, y sus pasos seguros flaquearon. Todoroki no vaciló. Ni siquiera aminoró el paso. Al acercarse a la primera fila de robots, simplemente tocó el suelo con la mano derecha. Una enorme, hermosa y aterradora ola de hielo se abalanzó sobre él, un glaciar en miniatura que envolvió por completo las piernas y la parte inferior del cuerpo de 3 robots gigantes, congelándolos en seco. Los había atrapado a media zancada, creando una imagen inquietante y congelada de destrucción capturada. Sin mirar atrás, corrió por el camino que había creado entre sus piernas congeladas. ¡Wow! Todoroki es imparable, gritó Present Mig. Ha inmovilizado a los robots y creado otro obstáculo para los competidores detrás de él. Un movimiento escalofriantemente brillante. En la cabina del locutor, Aizawa observaba, con la cabeza vendada e inmóvil. Planeó su ataque a gran escala desde el principio. Declaró con voz áspera y analítica. Al desequilibrarlos, ha creado una trampa inestable, lógica y despiadada. Al acercarse Gaara a los gigantes congelados, comprendió a qué se refería Aizawa. El hielo los había congelado en posiciones incómodas, como si se estuvieran abalanzando sobre ellos. Uno de los robots más grandes, con su inmenso peso sostenido en un ángulo imposible por el hielo quebradizo, empezó a gemir. Un sonido profundo y torturado de metal tensado y hielo al romperse resonó en el aire. Estaba directamente en su camino. La multitud en el estadio dejó escapar un grito ahogado cuando el colosal robot comenzó a inclinarse. Su descenso, que comenzó como una inclinación lenta e inevitable, se aceleró rápidamente hasta convertirse en una catastrófica caída de varias toneladas. Iba a estrellarse justo donde Gaara estaría en cuestión de segundos. Gaara lo vio. Vio las toneladas de acero y hielo cayendo hacia él. Vio la sombra que corría por el suelo para engullirlo. No entró en pánico. No perdió el paso. Sus ojos verde azulados se entrecerraron en una mirada de pura y absoluta concentración. Esto no era una amenaza para su vida. Era un obstáculo en su camino. Era un problema que necesitaba solución. Levantó una mano abierta. La arena respondió a su silenciosa llamada. Surgió de la calabaza que llevaba a la espalda y brotó de la misma tierra bajo sus pies. Pero no formó un escudo que bloqueara el impacto. Se alzó como un millar de zarcillos enroscados y agitados, una red viva y palpitante de arena y gravilla. Los zarcillos se dispararon hacia arriba, envolviendo al coloso que caía. Se enroscaron alrededor de sus brazos, piernas, torso, cabeza, un enjambre de poderosas pitones arenosas. El descenso del robot se detuvo en seco. Quedó suspendido en el aire, a metros sobre la cabeza de Gaara, completamente suspendido, su caída detenida por el poder absoluto y silencioso de la arena. Sin siquiera mirar hacia arriba, Gaara corrió directamente debajo del gigante suspendido y gimiente. La imagen era de una confianza suprema y aterradora. Un niño trotando tranquilamente bajo una montaña de metal que sostenía en alto con un simple gesto.
El estadio se sumió en un silencio profundo y atónito. Había recorrido una docena de metros cuando hizo un simple gesto con la mano aún levantada. Comenzó el requiem. El sonido comenzó como un gemido bajo y chirriante proveniente del robot suspendido, un sonido de metal bajo una presión insoportable. Ese gemido se intensificó rápidamente hasta convertirse en un chillido agudo y agonizante de acero torturado. El capullo de arena se contrajo visiblemente. Las placas de blindaje, lo suficientemente gruesas como para resistir explosiones, se doblaron y se deformaron hacia adentro como si estuvieran hechas de papel de aluminio. Los remaches estallaron como disparos de ametralladora. Las extremidades del robot se descoyuntaron, su enorme cabeza se aplastó contra el torso. No fue una explosión rápida y misericordiosa. Fue una implosión lenta, sistemática y absolutamente despiadada. La arena de Gaara se apretó, y se apretó, y se apretó, hasta que el gigante de varios pisos quedó comprimido en una esfera arrugada e irreconocible de chatarra no más grande que un automóvil pequeño. Con una última orden silenciosa, la arena se soltó. La bola de acero destrozada cayó del cielo, impactando contra el suelo con un crujido ensordecedor y final. Entonces, la arena fluyó de vuelta, un río silencioso que regresaba a su fuente, dejando solo un silencio atónito y un grotesco monumento a su aterrador poder a su paso. La multitud se quedó sin palabras. Los demás estudiantes, que habían estado luchando por pasar a los robots restantes, miraban con una mezcla de asombro y terror absoluto. En la cabina del locutor, Present Mig guardó silencio durante 3 segundos antes de que la voz de Aizawa, con un tono sombrío, cortara la radio. Esa no fue una simple demostración de poder. Fue una ejecución controlada y sistemática. Su nivel de precisión es inquietante. En lo alto de su palco privado, Toshinori observaba el monitor, con el ceño fruncido en su rostro esquelético. Esa técnica, pensó, con un frío nudo de preocupación en el estómago. La forma en que la sujetó y luego la aplastó, no es una técnica que se desarrolle para luchar contra robots. Es una técnica de matar. Ese chico necesita guía, y la necesita urgentemente. A lo lejos, Bakugo oyó el crujido colosal tras él. Miró hacia atrás, abriendo mucho los ojos al ver la bola de chatarra destrozada y al chico pelirrojo que ahora corría, acortando la distancia. Su rabia se tiñó de un nuevo respeto a regañadientes. Presumido. Espetó, y redobló su propio ritmo explosivo. Todoroki, aún a la cabeza, también miró hacia atrás. Vio su trampa cuidadosamente tendida, su elegante despliegue de poder, y la brutal y eficaz respuesta que le habían dado. Ahora lo entendía. El chico no era solo una fuerza caótica y emocional como lo había sido en la USO. Estaba controlado. Era poderoso. Y era competencia. La carrera se había vuelto mucho más interesante. Gaara siguió corriendo, con la respiración tranquila y el rostro como una máscara. El silencio y las miradas del mundo lo seguían. Le habían dicho que demostrara su valía. Acababa de hacer su primera declaración, y lo había hecho sin decir una sola palabra. Capítulo 29. El abismo y el campo minado. La carrera se había convertido en una persecución frenética y desesperada. La caótica multitud inicial de estudiantes se había visto reducida por la inercia de Todoroki y fracturada por la intervención poco convencional de Gaara. Ahora, comenzaba a formarse una clara jerarquía. Al frente, un trío de la élite de la clase 1A. Todoroki, Bakugo y Aoyorozu, marcaba el ritmo, con expresiones que denotaban una férrea determinación. Y, en algún lugar detrás de ellos, una figura solitaria y pelirroja corría a un ritmo constante y desconcertantemente tranquilo, con la mirada fija en el camino. Tras un primer obstáculo impactante, nuestros corredores se enfrentan ahora a la segunda barrera. Rugió la voz de Present Mig, una banda sonora constante y llena de energía para la competición. Si le tienes miedo a las alturas, quizás quieras mirar hacia otro lado. Hay mucho camino hacia abajo, la caída. El paisaje se abría en un enorme cañón artificial, un abismo tan profundo y ancho que el fondo se perdía en la sombra. Una serie de altos y precarios pilares de roca eran lo único que rompía el vacío, conectados por una red dispersa de cuerdas flojas gruesas y oscilantes.
Era una prueba de equilibrio, agilidad y un uso inteligente de los dones, diseñada para filtrar a quienes dependían únicamente de la fuerza bruta. Todoroki, que había mantenido la ventaja, ni siquiera parecía considerar las cuerdas como una opción viable. Llegó al borde del precipicio y, sin perder el paso, dio un golpe con el pie derecho. Un puente ancho y sólido de hielo brillante surgió bajo él, conectando su lado del abismo con el otro en un único y elegante arco. Lo atravesó corriendo, la imagen de un poder eficiente y abrumador. Bakugo llegó momentos después, con el rostro de una determinación furiosa. Otra vez presumiendo, bastardo mitad y mitad. Gritó al vacío, negándose a usar el elegante puente que su rival había creado. Apuntó con las palmas hacia abajo y se impulsó a través del abismo en una serie de explosiones poderosas y ensordecedoras, un método imprudente pero innegablemente rápido. Tras ellos, los demás estudiantes superaron el obstáculo con sus habilidades únicas. Tsuyasui usó su larga lengua para balancearse en los pilares como una acróbata. Uraraka Ochako se hundió en la ingravidez, flotando con cuidado de una cuerda a otra. Momo Yaoyorozu, tras ser superada por algunos de los estudiantes más ágiles, simplemente creó un poderoso gancho y cañón, lanzándose con una facilidad innata. Entonces, Gaara llegó al borde. Se detuvo, con sus botas color arena a escasos centímetros del precipicio. Miró hacia las profundidades sombrías, luego a las cuerdas que se mecían, y finalmente a las figuras distantes de sus compañeros que desaparecían. Podría crear un puente de arena, pero ese era el método de Todoroki. Podría probar con las cuerdas, pero sería demasiado lento. Necesitaba una solución propia. Se lanzó desde el acantilado. Un grito colectivo de horror se elevó entre las decenas de miles de personas en el estadio. Por un instante de infarto, simplemente cayó. Entonces, con un silencioso silbido, una densa plataforma de arena, del tamaño de un gran escudo, se materializó justo bajo sus pies, deteniendo su caída. Permaneció de pie sobre ella, suspendido en el aire, mientras el viento alborotaba suavemente su cabello carmesí. La plataforma de arena se movió entonces, deslizándose suave y silenciosamente por el vasto abismo. No era tan rápida como las explosiones de Bakugo, pero era estable, controlada y sin ningún esfuerzo. ¡Increíble! Simplemente increíble. Gritó Present Mic en su micrófono, con una voz llena de genuina admiración. Gaara no camina, no se balancea, está volando. Ha creado su propio transporte personal. Su nivel de concentración y control excelente es impresionante, amigos. En la cabina del locutor, Aizawa observaba el monitor con el ojo visible entrecerrado. No solo controla su dirección, afirmó con gravedad. Mantiene constantemente su densidad e integridad estructural mientras se mueve sobre una corriente de aire variable. La dificultad de eso es inmensa. En lo alto de su palco privado, Toshinori dejó que una pequeña sonrisa de orgullo se dibujara en sus labios. No solo usa su poder para la destrucción o la defensa absoluta, pensó. Lo usa para su utilidad. Está pensando. Se está adaptando. Está aprendiendo. Gaara aterrizó suavemente al otro lado del abismo. La plataforma de arena se disolvió y fluyó de vuelta a su calabaza antes de que sus pies tocaran el suelo. E inmediatamente echó a correr, con el último obstáculo a la vista. Nuestros líderes han alcanzado la última barrera explosiva. Anunció Present Mic. Bienvenidos a una tierra de dolor y arrepentimiento. Es el campo minado. Los explosivos son de alta potencia, pero diseñados para ser no letales, así que no se preocupen, amigos. Solo durarán mucho. El tramo final del recorrido era una amplia y traicionera extensión de tierra blanda, cuya superficie estaba salpicada de señales sutiles, pero inconfundibles de minas terrestres enterradas. Todoroki, aún a la cabeza, ya lo recorría con cautela. Había creado una fina capa de escarcha sobre el suelo, y las ligeras depresiones de las minas enterradas ahora eran más visibles. Se movía con cuidado, golpeando el suelo con una larga y delgada barra de hielo. Bakugo lo seguía de cerca, usando sus explosiones para proyectarse sobre secciones del campo, una estrategia arriesgada pero efectiva. Gaara llegó al límite del campo minado. Vio los métodos de sus competidores. Vio el camino que tenía por delante.
y eligió su propio camino. Se arrodilló, apoyando la palma de la mano derecha en el suelo. Cerró los ojos un instante, concentrándose. Una ola de arena brotó de su calabaza, pero no se elevó. Se extendió ante él, una fina pero densa alfombra de arenilla rojiza que cubría el suelo traicionero con una capa lisa y uniforme. Entonces se levantó. Y corrió. Corrió a toda velocidad por el campo minado cubierto de arena. Su peso, perfectamente distribuido sobre la arena, no fue suficiente para activar las placas de presión que había debajo. Se movía con una velocidad y una confianza inalcanzables para cualquier otra persona. ¿Qué es esto? ¿Estás viendo esto? La voz de Present Mick se quebró de incredulidad. Gaara ha convertido el campo minado en su playa personal. Está corriendo sobre ello como si fuera tierra firme. Una aplicación de su don completamente ingeniosa y, francamente, aterradora. Todoroki, que había estado despejando metódicamente su camino, escuchó el rugido de la multitud y el sonido de pasos acercándose rápidamente. Miró hacia atrás y vio la imagen imposible. El chico pelirrojo, corriendo sobre una alfombra que él mismo había creado, acercándose a él a cada segundo. La fría calma de Todoroki finalmente fue interrumpida por un destello de puro fuego competitivo. Abandonó su cautela y comenzó a correr, usando el hielo para patinar peligrosamente cerca de las minas. La carrera había comenzado. Los tres, Todoroki, Bakugo y ahora Gaara, estaban cabeza a medida que se acercaban al final del campo minado. El túnel del estadio que marcaba la línea de meta ahora estaba tentadoramente cerca. Y entonces, el mundo explotó. Un estruendo ensordecedor estalló a lo lejos, un sonido que eclipsó cualquier explosión de Bakugo. Una enorme columna de humo rosa y tierra se elevó por los aires. Los tres giraron la cabeza para ver una pequeña figura vestida de verde surcando el cielo, con una armadura robótica retorcida bajo sus pies, impulsada por la fuerza de la enorme mina que había detonado deliberadamente. Era Izuku Midoriya. Voló sobre sus cabezas, un cohete humano nacido de la desesperación y una estrategia brillante y descabellada. Su trayectoria de vuelo era inestable, pero lo llevaba hacia la meta. El sprint final fue un borrón. Midoriya aterrizó con una voltereta estremecedora, pero se mantuvo en pie, con el cuerpo gritando en protesta. Cruzó la línea de meta a trompicones. Una fracción de segundo después, Gaara, que había lanzado un sprint final desesperado, cruzó en segundo lugar. Todoroki y Bakugo, ambos momentáneamente aturdidos por el ataque aéreo de Midoriya, cruzaron casi simultáneamente para ocupar el tercer y cuarto lugar. Por un instante, el estadio quedó sumido en un silencio atónito. Lo imposible había sucedido. Los resultados se mostraron en la pantalla gigante, confirmando la increíble sorpresa. Primer lugar, Izuku Midoriya. Segundo lugar, Gaara. Tercer lugar, Shoto Todoroki. Cuarto lugar, Katsuki Bakugo. El silencio se rompió y el estadio estalló en el rugido más fuerte e incrédulo del día. Midoriya se quedó más allá de la meta, temblando, con el brazo palpitante y lágrimas de incredulidad en los ojos. Lo había logrado. Todoroki miró de Midoriya a Gaara, con una expresión fría, una furia intensa y un respeto recién adquirido. Bakugo temblaba de pies a cabeza, con el rostro desencajado, una mueca de rabia pura y sin adulterar ante su humillante derrota. Gaara se quedó a pocos metros de ellos, con las manos en las rodillas y respirando con dificultad. Miró la meta, luego a la multitud rugiente y, finalmente, a su propio pecho. No había ganado. Pero no se había quedado atrás. No había fallado la prueba. Una sensación extraña, nueva y completamente neutral lo invadió. No era alegría. No era orgullo. Era simplemente la silenciosa satisfacción de una tarea completada. El primer juicio había terminado. Y el orden establecido de la clase 1 había quedado total y completamente destrozado.